Estimado estudiante, qué bueno que nos encontramos otra vez. Soy Santa Méndez, maestra de lengua española, y te acompañaré en esta asignatura. Este programa es para ti, estudiante de sexto grado de secundaria. Cuando nos esforzamos, logramos grandes resultados. Acompáñame, activa tus sentidos. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. En la clase de hoy vamos a leer y analizar un modelo de ensayo para determinar sus elementos claves, en especial sus características e intención comunicativa. La idea es que al final de esta unidad, que tiene una duración aproximada de 6 semanas y mediante el aprendizaje basado en proyectos, tú, estudiante de sexto grado de secundaria, producirás un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Recuerda que es un proyecto que iremos construyendo paso a paso. Para repasar lo aprendido, responde a estas preguntas. ¿En qué consiste el ensayo? ¿Sabes qué es argumentar? ¿En cuáles ocasiones has tenido que hablar para convencer o expresar tus opiniones? Usemos este organizador textual para colocar nuestras ideas. También practicarás en el cuadernillo con tu maestro tutor. En nuestra clase anterior hablamos sobre la argumentación y algunas de sus características. También estudiamos el concepto de ensayo. Dijimos que el ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Por su parte, el ensayo científico es aquel que se demuestra una postura determinada partiendo de una investigación previa. Combina el razonamiento científico con la imaginación artística. Otro concepto que debemos recordar para trabajar un ensayo argumentativo es persuadir. ¿Qué es persuadir? Es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona. La estructura del ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que regularmente aparece en el primer párrafo del ensayo. Una tesis sí, eso mismo, ya lo tienes claro. La idea que se quiere demostrar. Tesis proviene del latín tesis, que a su vez deriva de un vocablo griego. Se trata de una proposición o conclusión que se mantiene con razonamientos. En la introducción o párrafo introductorio siempre se explicará de qué trata el ensayo. Lo hará de forma que atrape al lector para que éste siga leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o si está en contra y el por qué. En el primer párrafo de un ensayo argumentativo es una declaración de tesis clara, concisa y definida, donde formamos el contexto, revisando el tema de una manera general. Luego,
explicamos por qué el tema es importante o por qué los lectores deberían preocuparse por el tema. Cuerpo argumentativo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada párrafo corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Hay ensayos argumentativos de una página y otros que pueden ser un libro completo. No importa. Lo importante es la claridad con que se argumenta. En el cuerpo debe haber ideas claras y lógicas entre la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cada párrafo debe limitarse a la discusión de una idea general. Así que es preciso que seas creativo al momento de crearlos. Cada oración tiene una función importante para lograr la coherencia de tu escrito. Algunos párrafos apoyarán directamente la declaración de la tesis con las evidencias de la investigación. También es importante explicar cómo y por qué la evidencia apoya la tesis. Esta es la parte del ensayo que dejará la impresión más inmediata en la mente del lector. Por lo tanto, debe ser eficaz y lógica, donde podemos resaltar de nuevo el tema, pero a la luz de un contexto mayor, mostrando al lector que, gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían cambiar tras la lectura. Vamos a divertirnos un poco. Desenreda tu lengua con este trabalenguas. Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiese subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Divertido, ¿verdad? Tratemos de nuevo. Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Y para cerrar este ejercicio, repite conmigo: cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si cuentas cuántos cuentos cuentas, sabrás cuántos cuentos sabes contar. Tomando en cuenta las informaciones antes mencionadas, hoy vamos a leer. Sí, leeremos un ensayo argumentativo científico para determinar elementos claves de este tipo de texto. Se titula El cambio climático, una realidad que debemos enfrentar. El texto completo lo puedes encontrar en tu cuadernillo. Vamos a leer. El efecto invernadero es un fenómeno natural. Permite que la Tierra sea calentada por los rayos solares para generar vida. Estos rayos atraviesan la atmósfera, que regula su ingreso a la superficie terrestre, como energía que se refleja sobre la Tierra y retorna al espacio exterior. El Protocolo de Kioto, destinado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene por objetivo crear conciencia sobre el cambio climático global, especialmente sobre nuestra contribución al aumento de la concentración de dichos gases. A largo plazo, estos efectos impactarán negativamente en países donde los recursos económicos no se encuentran disponibles para mitigar los potenciales daños ocasionados por el cambio climático. Es necesario tomar conciencia y aportar desde nuestros hogares y trabajos a fin de lograr un impacto significativo sobre su reducción a niveles aceptables, evitando un aumento drástico de la temperatura y permitiendo un desarrollo natural saludable. Es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos,
para afrontar juntos este problema. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Después de haber leído, vamos a descomponer el texto para su mejor comprensión. Iremos anotando cada aspecto. Una tabla o esquema te ayudará a comprender mucho mejor. Revisemos juntos y anota tus ideas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a trabajar. Título, autor, fuentes usadas, postura del autor, tema o problema abordado, posibles soluciones. ¿Ya anotaste? Lo estás haciendo muy bien. Luego de completar, socializa tus respuestas con tus compañeros y maestra o maestro. En tu cuadernillo hay más actividades para establecer causas y consecuencias del cambio climático. Siempre es importante destacar que en todo texto es necesario ser tolerantes y respetuosos frente a las opiniones y juicios de valor que expresa el autor del ensayo argumentativo que escuchamos. Valorar la importancia de los ensayos en la construcción de una opinión pública en las sociedades democráticas. Valorar el uso de la lengua para dar su opinión sobre una realidad o una temática controversial. Ser críticos al asumir una postura frente a los temas y problemáticas que abordaremos en el ensayo argumentativo. Demostrar interés por expresar por escrito nuestras ideas de una manera lógica, precisa, clara y coherente, así como por dar a conocer nuestra opinión acerca de una temática determinada. La vez pasada hablamos de algunas de las características del ensayo argumentativo. ¿Puedes mencionar algunas? Tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista. Tiene una estructura formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Usa la tesis para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Los tipos de argumentos que se usan son de autoridad, por datos estadísticos, por hechos, por causa-efecto, por teorías o generalizaciones, por ejemplos, por comparaciones o por analogías. Utiliza un léxico adecuado con el tema, la intención y los destinatarios del ensayo argumentativo que produce. Utiliza conectores de digresión, adición, contraste, consecuencia y orden para dar cohesión al ensayo argumentativo que produce. Emplea formas personales para sostener una opinión en el ensayo argumentativo, tales como pienso que, me parece que. Utiliza fórmulas para introducir las citas o argumentos de autoridad, según, de acuerdo con, entre otras. Volvamos al texto y comprobemos una de sus características. Los tipos de argumentos que se usan son de autoridad, por datos estadísticos, por hechos, por causa-efecto, por teorías o generalizaciones, por ejemplos, por comparaciones o por analogías. Basado en el texto que leímos sobre el cambio climático que está en tu cuadernillo, responde: ¿qué tipo de argumentos notaste? Si encontraste causa y efecto, ¡excelente! Estás en lo correcto. Puedes subrayarlo en tu cuadernillo y colócalos en un esquema como este. También puedes ser más creativo. Cambio climático, causas y efectos. Sin lugar a dudas, sé que has realizado un gran trabajo. ¿Encontraste otra característica? Si es así, anótala. Mientras más practiques, más aprendes. Ahora, selecciona la afirmación correcta y confirma lo aprendido. La intención comunicativa de un texto argumentativo es: A. Informar al receptor. B. Persuadir al receptor. C. Emocionar
al receptor. Muy bien, su intención es persuadir al receptor. La opinión o idea sostenida por alguien mediante argumentos es A. Argumento, B. Base, C. Tesis. Lo estás logrando. Esa opinión o idea se llama tesis. La estructura básica de los textos argumentativos. A. Desarrollo y conclusiones. B. Punto de partida, tesis, desarrollo, cierre. C. Punto de partida, ideas, argumentos, razonamientos. Excelente. La estructura básica de los textos argumentativos es punto de partida, tesis, desarrollo y cierre. Después de haber desarrollado estas actividades, estoy segura de que tienen claro que el ensayo argumentativo tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista. Pueden usar tipos de argumentos llamados por hechos o por causa-efecto. Y así llegamos al final de la clase de hoy, donde hemos interactuado con el texto titulado El cambio climático, una realidad que debemos enfrentar. Lo puedes revisar nuevamente en tu cuadernillo. Aprendimos hoy a través de actividades de comprensión, de ejemplos y de conceptualizaciones. Me alegra que te hayas esforzado. Tu disciplina te dará excelentes resultados. Por eso, a manera de reflexión, puedes completar estas frases. Hoy aprendí. Lo puedo utilizar para. Ten pendiente que la intención es desarrollar habilidades que al final de la unidad te permitan escribir un ensayo argumentativo. Sigue trabajando en las actividades de esta semana en tu cuadernillo. Apóyate de tus maestros para aclarar tus dudas. En la próxima clase seguiremos con otro tema sobre este tipo de texto. Recuerda, si te amas, te cuidas y cuidas a los demás. Te espero. Querido estudiante de sexto de secundaria, te invito a disfrutar en este maravilloso día de nuestra segunda clase a distancia, año 2020-2021. Soy Sonia García, tu profesora de física. Recuerda que estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Nuestra clase de hoy trata sobre las mediciones, incertidumbre y estimación. En este interesante tema debemos lograr la siguiente competencia. Se cuestiona e identifica problemas y situaciones que puede explicar utilizando las ideas fundamentales de las ciencias físicas. Necesitamos los siguientes recursos para nuestra clase: libreta de anotaciones, cuadernillo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, regla u otro instrumento de medida que esté a tu alcance. ¿Recuerdas que en nuestra clase anterior planteamos la situación hipotética de organizar una caja de libros atendiendo a sus tamaños? Y en ocasión comparaste o mediste los libros con diferentes instrumentos de medida. Entonces, partiendo de esa experiencia anterior, de seguro podrías responder: ¿en qué consiste medir? Si respondiste que medir consiste en comparar una unidad patrón con la magnitud que desea medir, te felicito. Entonces, ¿cuáles unidades de medidas conoces? Si tu respuesta es el metro, el kilómetro, el centímetro, milla, kilómetro por hora, minutos o segundos, estás en lo correcto.
Cualquiera de estas pertenece a las unidades de medida. Al final de esta clase serás capaz de usar de manera apropiada los instrumentos de medidas, reconociendo su resolución, expone sus resultados con las cifras significativas adecuadas de las actividades. Ahora vamos a conocer algunos aspectos importantes de las unidades de medidas y sus conversiones, para lo que debes saber algunas equivalencias. Para unidades de longitud, cuya unidad base es el metro, tenemos que sus múltiplos son el kilómetro, equivalente a 1000 metros o 10 a las 3 metros. Hectómetro, equivalente a 100 metros o 10 a las 2 metros. Decámetro, equivalente a 10 metros. Los submúltiplos del metro son decímetro, equivalente a 1/10 de metro o 10 a la menos 1 metro. El centímetro, equivalente a 1/100 de metro o 10 a la menos 2 metros. El milímetro, equivalente a 1/1000 de metro o 10 a la menos 3 metros. Realizaremos algunos ejemplos. Para realizar conversiones necesitamos tener una equivalencia entre las unidades a trabajar. Ejemplo 1. Convierte 3 kilómetros a metro. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 3 kilómetros es igual a X, que será nuestra incógnita. Despejamos la incógnita, entonces X será igual a 3 kilómetros por 1000 metros dividido entre 1 kilómetro, que nos dará como resultado 3000 metros. Ejemplo 2. Convierte 400 centímetros a metros. Sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Cuántos metros habrán en 400 centímetros? Despejamos a X y esto será igual a 1 metro por 400 centímetros dividido entre 100 centímetros, lo que nos da un resultado de 4 metros. Muy fácil, ¿verdad? Para las unidades de masa, la unidad estándar es el kilogramo, pero en este caso partiremos del gramo como unidad base. Los múltiplos del gramo son kilogramo, equivalente a 1000 gramos o 10 a la 3 gramos. Hectogramo, equivalente a 100 gramos o 10 a las 2 gramos. El decagramo, equivalente a 10 gramos. Los submúltiplos del gramo son decígramo, equivalente a 1/10 de gramo, centígramo, equivalente a 1/100 de gramo o 10 a la menos 2 gramos, y el miligramo, equivalente a 1/1000 de gramo o 10 a la menos 3 gramos. Ejemplo 1. Convierte 500 miligramos a gramos.
1 miligramo es igual a 1 milésima de gramo. 500 miligramos es igual a X. Si despejamos a X, tendremos que 500 miligramos multiplicado por 1 milésima de gramo es igual a 0.5 gramos. Ejemplo 2. Convierte 2.3 kilogramos a gramos. Equivalencia. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. 2.3 kilogramos es igual a X. Si despejamos a X, tenemos que 2.3 kilogramos por 1000 gramos dividido entre 1 kilogramo nos da un resultado de 2300 gramos. Unidades de tiempo. Equivalencias. 1 minuto es igual a 60 segundos. 1 hora es igual a 60 minutos. 1 hora es igual a 3600 segundos. Un día es igual a 24 horas. Y una semana es igual a 7 días. El tiempo se midió por el ángulo o el grado del sol en el cielo. El reloj de sol es una de las formas antiguas más comunes de medir el tiempo, lo que permite marcar el paso de las horas por el tono de sombra en el dial. Por supuesto, la desventaja de un reloj que dependía del sol era que durante la noche no había manera de saber la hora. El centenario reloj de sol de la ciudad colonial en Santo Domingo, que permanece inamovible frente al Museo de las Casas Reales desde el año 1753. Esta ingeniosa columna de piedra fue la mejor manera de que los oficiales de la época pudieran saber la hora en cualquier momento del día. El reloj funciona con el movimiento de la Tierra, de manera que, conforme ésta cambia de posición, la construcción proyecta una sombra con forma de triángulo isósceles que señala la hora exacta. Pronto surgieron otros inventos para llenar el vacío. Los relojes de velas con marcas para mostrar la hora que se usaban para indicar la hora en China y se marcaban para decir la hora a medida que se derritieron. Los antiguos egipcios se jactaban de tener uno de los dispositivos más precisos del mundo antiguo para medir el tiempo. El reloj de agua o clepsidra, utilizado por los antiguos egipcios, quienes se jactaban de tener uno de los relojes más precisos del mundo antiguo. Este se podía usar para medir las horas, incluso por la noche, pero requería mantenimiento manual para rellenar y reponer el flujo de agua. Los primeros relojes mecánicos fueron inventados por los ingenieros chinos en el siglo XI. Convierte 5 minutos a segundos. 1 minuto es igual a 60 segundos. ¿Cuántos segundos habrán en 5 minutos? Si despejamos a X, multiplicamos los 5 minutos por 60 segundos, lo dividimos entre 1 minuto y eso nos da un resultado de 300 segundos. Ejemplo 2.
Convierte 0.5 horas a segundos. Una hora es igual a 3.600 segundos. ¿Cuántos segundos habrán en 0.5 horas? Despejamos a X y eso será igual a 0.5 horas por 3.600 segundos dividido entre una hora, los que nos dan un resultado de 1.800 segundos. Debes complementar este tema accesando al link de la página 31 de tu cuadernillo y revisar los ejemplos de la misma página con ayuda de tu maestro o tutor. Luego de repasar estas importantes conversiones, ¿qué aprendiste en la clase de hoy? Hoy aprendiste los múltiplos y submúltiplos de la longitud, masa, tiempo y a convertir unidades de medidas de un sistema a otro. Para aprender este tema conocimos las equivalencias entre las unidades de un sistema y otro y explicamos ejemplos de cada caso, lo que te será muy útil al momento de trabajar con unidades más adelante en tu proyecto. Te recomiendo indagar más sobre el tema y realizar los ejercicios de la página 43, sección 6 de tu cuadernillo con ayuda de tu maestro y o tutor. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de cifras significativas. Te invito a leer las páginas 31 y 32 de tu cuadernillo u otra fuente bibliográfica. Agradezco tu atención. Hasta la próxima clase. Welcome back, students, from 2020-2021 Senior Promotion. Remember that during this unit, you will work with vocabulary, grammar, reading comprehension, listening, and writing related to the function, describing events, and talking about experiences. This lesson will be focused on the body parts. You will also have an opportunity during this unit to assess your own knowledge before and after you complete the unit through our self-assessment section. Enjoy this learning experience. Hola estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Bienvenidos y recuerden que durante esta unidad aprenderán sobre vocabulario, gramática, lectura, a escuchar y escribir en relación a narrar acontecimientos y experiencias. En esta lección se hará énfasis en el tema partes del cuerpo. Además, tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos antes y después de completar la unidad. Soy Juan Wilmore, tu maestro de inglés. Desde la pantalla de tu televisor y a través de la radio, te garantizo que si pones empeño realizando todos los ejercicios que te vamos a proponer, avanzaremos juntos ante esta adversidad que nos causa la pandemia. Sin embargo, esto no limitará nuestro proceso de aprendizaje a distancia. En esta clase vamos a necesitar los siguientes útiles. For this class, you're going to need the following items: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. Remember our previous class? Nice. As you know, during our previous lesson, we were learning about the importance of English. We also mentioned some of the countries where English is the official language and improved our listening and comprehension skills from an English text. Today, we will learn the body parts. ¿Recuerdas la clase anterior?
Muy bien. Como sabes, en nuestra clase anterior estuvimos hablando sobre la importancia del inglés. Mencionamos algunos de los países donde el inglés es el idioma oficial y mejoramos nuestra habilidad de escuchar y comprender a partir de un texto en inglés. Hoy aprenderemos las partes del cuerpo. Learning new vocabulary. Complete the following table with an emoji based on your current knowledge. Completa la siguiente tabla con un emoticón de acuerdo con tus conocimientos actuales. I can identify a minimum of 5 parts of the body in English. Puedo identificar por lo menos 5 partes del cuerpo en inglés. I can describe my body parts. Puedo describir las partes de mi cuerpo. Imagine being in a foreign country where the official language is English. Now, imagine having to visit a doctor and trying to explain to him where it hurts. Not an easy task. Well, at the end of this lesson, you will be able to learn the body parts and use them in a conversation. Imagina estar en un país donde el idioma oficial es el inglés. Ahora imagina tener que visitar al doctor y explicarle dónde te duele. Nada fácil, ¿cierto? Bien, al final de esta lección podrás aprender las partes del cuerpo y a usarlas en una conversación. Can you name these body parts? ¿Puedes nombrar estas partes del cuerpo? Identify the body parts. Identifica las partes del cuerpo. Hand, mano. Face, cara. Feet, pies. Legs, piernas. Nose, nariz. Mouth, boca. Eyes, ojos. Arms, brazos. Head, cabeza. Ears, orejas. Muy bien. Ahora que ya sabemos los nombres de estas partes del cuerpo en inglés, hagamos el siguiente ejercicio. Use the vocabulary and complete the sentences with the parts of the body. Usa el vocabulario y completa las oraciones con las partes del cuerpo. I was playing yesterday and broke my right. My left leg is fine. Estaba jugando ayer y me rompí mi derecha. Mi pierna izquierda está bien. I have 2 to listen. Tengo 2 para escuchar. I wash mine all the time. Yo lavo mis todo el tiempo. I use mine to look at you. Yo uso mis para mirarte. I should touch after I wash my hands. Debo tocar mi después de lavar mis manos. We should not talk about the body parts without mentioning some vital organs, such as. No podemos hablar de las partes del cuerpo sin mencionar algunos de nuestros órganos vitales, tales como kidneys, riñones, liver, hígado, lungs, pulmones, brain, cerebro, and heart. Corazón. Here are some examples of how to use these words. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo usar estas palabras. Fatty food can harm your heart. La comida grasosa puede dañar tu corazón.
Drinking water keeps our kidneys healthy. Tomar agua mantiene nuestros riñones saludables. Smoking is bad for your lungs. Fumar es perjudicial para nuestros pulmones. Reading is a good exercise for your brain. Leer es un ejercicio bueno para nuestro cerebro. Drinking alcohol can affect your liver. Tomar alcohol puede afectar nuestro hígado. Ahora recordemos el primer ejercicio que vimos durante esta lección. I can identify a minimum of 5 parts of the body in English. Puedo identificar por lo menos 5 partes del cuerpo en inglés. I can describe my body parts. Puedo describir las partes de mi cuerpo. Hemos llegado al final de la clase. Hoy tuvimos un día súper productivo. Aprendimos las partes del cuerpo de una forma dinámica y divertida. También conocimos los nombres en inglés de nuestros órganos vitales. Los ejercicios de esta lección y el material visual nos ayudaron a no solo identificar las partes del cuerpo en inglés, sino también a cómo podríamos emplearlas en una conversación real. I invite you to learn more words related to the body anatomy. Te invito a que aprendas más vocabulario relacionado con la anatomía del cuerpo. Para la siguiente clase vamos a tratar el tema Identify Health Problems. Identificar problemas de salud. Thank you for being with us today. Stay home, stay safe. See you next time. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quédate en casa, mantente a salvo. Nos vemos la próxima. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. ¿En qué consiste el ensayo? ¿Sabes qué es argumentar? ¿En cuáles ocasiones has tenido que hablar para convencer o expresar tus opiniones? Usemos este organizador textual para colocar nuestras ideas. También practicarás en el cuadernillo con tu maestro tutor. Vamos a divertirnos un poco. Desenreda tu lengua con este trabalenguas. Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiese subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Divertido, ¿verdad? La vez pasada hablamos de algunas de las características del ensayo argumentativo. ¿Puedes mencionar algunas? Tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista. Tiene una estructura formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Usa la tesis para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Los tipos de argumentos que se usan son de autoridad, por datos estadísticos, por hechos, por causa-efecto, por teorías o generalizaciones, por ejemplos,
por comparaciones o por analogías. Utiliza un léxico adecuado con el tema, la intención y los destinatarios del ensayo argumentativo que produce. Utiliza conectores de digresión, adición, contraste, consecuencia y orden para dar cohesión al ensayo argumentativo que produce. Emplea formas personales para sostener una opinión en el ensayo argumentativo, tales como pienso que, me parece que. Utiliza fórmulas para introducir las citas o argumentos de autoridad, según, de acuerdo con, entre otras. Para unidades de longitud, cuya unidad base es el metro, tenemos que sus múltiplos son el kilómetro, equivalente a 1000 metros o 10 a las 3 metros. Hectómetro, equivalente a 100 metros o 10 a las 2 metros. Decámetro, equivalente a 10 metros. Los submúltiplos del metro son decímetro, equivalente a 1/10 de metro o 10 a la menos 1 metro. El centímetro, equivalente a 1/100 de metro o 10 a la menos 2 metros. El milímetro, equivalente a 1/1000 de metro o 10 a la menos 3 metros. Ahora realizaremos algunos ejemplos. Para realizar conversiones necesitamos tener una equivalencia entre las unidades a trabajar. Ejemplo 1. Convierte 3 kilómetros a metro. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 3 kilómetros es igual a X, que será nuestra incógnita. Despejamos la incógnita, entonces X será igual a 3 kilómetros por 1000 metros dividido entre 1 kilómetro, que nos dará como resultado 3000 metros. Ejemplo 2. Convierte 400 centímetros a metros. Sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Cuántos metros habrán en 400 centímetros? Despejamos a X y esto será igual a 1 metro por 400 centímetros dividido entre 100 centímetros, lo que nos da un resultado de 4 metros. Muy fácil, ¿verdad? Para las unidades de masa, la unidad estándar es el kilogramo, pero en este caso partiremos del gramo como unidad base. Los múltiplos del gramo son kilogramo, equivalente a 1000 gramos o 10 a la 3 gramos. Hectogramo, equivalente a 100 gramos o 10 a las 2 gramos. El decagramo, equivalente a 10 gramos. Los submúltiplos del gramo son decígramo, equivalente a 1/10 de gramo. Centígramo, equivalente a 1/100 de gramo o 10 a la menos 2 gramos. Y el miligramo, equivalente a 1/1000 de gramo o 10 a la menos 3 gramos. Ejemplo 1. Convierte 500 miligramos a gramos. 1 miligramo es igual a 1/1000 de gramo. 500 miligramos es igual a X. Si despejamos a X, tendremos que 500 miligramos multiplicado por 1/1000 de gramo es igual a 0.5 gramos. Ejemplo 2. Convierte 2.3 kilogramos a gramos. Equivalencia. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. 2.3 kilogramos es igual a X. Si despejamos a X, tenemos que 2.3 kilogramos por 1000 gramos dividido entre 1 kilogramo nos da un resultado de 2300 gramos. Can you name these body parts? ¿Puedes nombrar estas partes del cuerpo? Identify the body parts. Identifica las partes del cuerpo. Hand, mano. Face, cara. Feet, pies. Legs,
piernas, nose, nariz, mouth, boca, eyes, ojos, arms, brazos, head, cabeza, ears, orejas. Muy bien. Ahora que ya sabemos los nombres de estas partes del cuerpo en inglés, hagamos el siguiente ejercicio. Use the vocabulary and complete the sentences with the parts of the body. Usa el vocabulario y completa las oraciones con las partes del cuerpo. I was playing yesterday and broke my right. My left leg is fine. Estaba jugando ayer y me rompí mi derecha. Mi pierna izquierda está bien. I have two to listen. Tengo dos para escuchar. I wash mine all the time. Yo lavo mis todo el tiempo. I use mine to look at you. Yo uso mis para mirarte. I should touch after I wash my hands. Debo tocar mi después de lavar mis manos. We should not talk about the body parts without mentioning some vital organs, such as. No podemos hablar de las partes del cuerpo sin mencionar algunos de nuestros órganos vitales, tales como kidneys, riñones, liver, hígado, lungs, pulmones, brain, cerebro, and heart. Corazón.